Saludos, amigas y amigos, deseándoles siempre todo lo mejor. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la voz, ¿verdad? La voz. Para utilizar la voz adecuadamente hay dos factores. Uno es la respiración y la otra es el sitio donde debe sonar la voz. La respiración, lo mejor es utilizar lo que se llama la respiración completa, que es un sistema en el cual se interrelaciona el diafragma, los órganos abdominales, las costillas inferiores, las costillas superiores, el esternón y el pecho. En la descripción del video vamos a exponer exactamente cuáles son los pasos que se deben cumplir para aplicar lo que se llama la respiración completa. En este caso, cuando hablemos, lo que se dirá será, hay que respirar adecuadamente. Inhalamos el aire por las fosas nasales, por la nariz. Siempre que vamos a hablar o a cantar, debemos de tomar el aire. Tomamos el aire siempre primero y después emitimos la voz. La voz debe sonar aquí, en esto que se llama la máscara, en toda esta área que está aquí, ¿verdad? Debe sonar la voz, ¿verdad? Los graves, la parte media, la parte alta y los agudos, que ya tienen una incidencia, lo que se llama aquí en la frente y en lo que llaman voz de cabeza, ¿verdad? El aire se debe tomar siempre por la nariz. Es lo más adecuado, tomar el aire siempre por la nariz. Nunca se debe tomar por la boca. No es recomendable tomar el aire por la boca porque enfría las cuerdas vocales y lógicamente le hace daño a la voz. Entonces, siempre cuando vamos a hablar o a cantar, primero, antes de hacer la frase, debemos de tomar el aire. La diferencia que existe en hablar y cantar es cuestión de tonos, pero es la misma intención porque es la voz, ¿verdad? Para hablar utilizamos pocos tonos. Por ejemplo, mo, 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 mo. Se utilizan pocos tonos. Para cantar se utilizan más tonos porque las canciones tienen diversos tonos, sean populares o sean líricas. Se utilizan mucho más tonos, pero el sentido es igual. Cuando vamos a hablar, cuando hablamos de hablar, puede ser en el sentido de la locución, de la actuación, ¿verdad? Actores, actrices, declamaciones de poesías, o cuando vamos a hacer una conferencia, estamos hablando en una conferencia, debemos siempre tomar primero el aire. No debemos de desesperarnos.
tomamos el aire y después emitimos la voz. Si estamos en una conferencia y estamos hablando sobre un tema, vamos a ver, por ejemplo, estamos hablando sobre la administración, sobre la gerencia. Señoras y señores, vamos hoy a exponer un tema sobre el proceso gerencial, de planificar, de organizar, de asignar los recursos humanos, de dirigir y de controlar. Si en el transcurso de la conferencia necesitamos llamar la atención sobre algo y subir la voz, debemos de hacerlo en una forma tranquila. Debemos de acordarnos siempre, primero tomamos el aire y después proyectamos. Por ejemplo, vamos a llamar la atención sobre algo. Amigos, vamos a ver sobre qué tema vamos a hablar hoy y en qué forma lo vamos a exponer. Vamos a hablar sobre la gerencia, sobre el mecanismo del proceso gerencial. Entonces, esa es la idea, no gritar, sino impostar la voz, ¿verdad? Ayudado, ¿verdad? Siempre tomando el aire. Hay una cosa que es muy importante que se debe utilizar cuando se está hablando o se está cantando. Cuando tomamos el aire, ¿verdad? Lógicamente tomamos el aire mediante la interacción que hemos mencionado antes de la respiración completa, en el cual se interrelaciona, se interactivan el diafragma, los órganos abdominales, las costillas inferiores, superiores, el esternón, los pectorales. Todo esto, cuando inhalamos el aire, es para llenar los pulmones, la parte baja de los pulmones, la parte media de los pulmones y la parte alta de los pulmones. Eso es lo que se llama la respiración completa, ¿verdad? Entonces, este mecanismo es el que debemos de utilizar. Entonces, vamos a indicar unos ejercicios, ¿verdad? Hecho en la forma más tranquila posible, pero tomando en cuenta siempre, primero, tomando el aire y después proyectamos la voz. Entonces, hay una cosa antes de hacer el ejercicio que es bueno tener presente. Primero, tomar el aire, ¿verdad? Para llenar los pulmones. Segundo, no debemos de gritar y tampoco debemos de entubar la voz. Entubar la voz es meter la voz hacia adentro y entonces creemos que la voz está sonando y simplemente la tenemos adentro, ¿verdad? Entonces tanto el grito como el entubamiento no son recomendables, hay que evitarlos. No debemos de utilizar la garganta, ¿verdad? Porque dañamos el órgano vocal. Lo que utilizamos, que es muy recomendable, es que cuando tomamos el aire,
y queremos proyectar la voz, lo que hacemos es impulsar la voz mediante un mecanismo de presión o hundimiento un poco de la zona que está un poco más abajo del pecho. Entonces tomamos el aire y proyectamos la voz. Por ejemplo, ¡oh! 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 Entonces la voz sale mucho mejor y más disparada, ¿verdad? Esa viene siendo la idea, ¿verdad?, de utilizar, ¿verdad?, lo más recomendable. Entonces debemos de acordarnos siempre, evitar los gritos, evitar el entubamiento de la voz, respirar siempre por la nariz, por las fosas nasales, y hacer siempre todo en forma tranquila, en forma relajada, ¿verdad? Y acordando siempre, si estamos en una conferencia o si estamos cantando, de tomar siempre el aire antes. El aire funciona así: tomamos el aire y se llenan los pulmones de aire. Vamos a suponer esto. Después, cuando hablamos o cuando cantamos, vamos sacando o expulsando el aire. Pero llega un punto más o menos que debemos de conservar. Cuando llegamos como a un punto que nos queda de aire como un 10%, entonces allí volvemos a tomar el aire. Tomamos el aire, igualmente lo vamos expulsando cuando hablamos o cuando cantamos. Lo que no se debe hacer es llegar al punto que no tenemos aire y tratar de emitir la voz. Eso no es recomendable y además hace daño, ¿verdad? Si estamos en una conversación o estamos en una conferencia o estamos en una canción, siempre tenemos que estar pendientes de que debemos de tomar el aire antes de hacer la frase, hablada o cantada. Debemos de tomar el aire, ¿verdad? Eso es fundamental. O sea, nunca hablar o cantar sin aire, porque hace mucho daño. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Los ejercicios se pueden hacer nota por nota. O se pueden hacer también 3 notas a la vez, 4 notas a la vez, 5 veces a la vez, ¿verdad? En este caso vamos a hacerlo 3 notas. Primero tomamos el aire. Mo, 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 Entonces,
hay una cosa que es muy importante. La persona puede comenzar el ejercicio nota por nota o 3 notas a la vez o 5 notas, no importaría. Lo importante es hacerlo bien y buscar en el teclado o una guitarra, empezar por las notas graves que puede hacer tranquilamente. Entonces comienza por las notas graves y antes de pasar a otra nota debe dominar la nota anterior y después pasa a la nota siguiente. Si esa nota siguiente la hacemos y no la estamos haciendo bien, debemos de reflexionar. Eso es muy importante. Tomamos el aire y después emitimos la nota y la hacemos 2 o 3 veces. La hacemos bien, entonces pasamos a la siguiente nota. Así vamos subiendo poco a poco y es mucho mejor porque se puede ir subiendo sin forzar la voz, y cuando sentimos que una nota no la podemos hacer, no debemos de seguir hacia adelante porque va a salir las cosas, no van a salir bien, además el daño que le hacemos a la voz. Entonces debemos de reflexionar, tomar el aire y hacer la nota, y así vamos subiendo poco a poco y vamos obteniendo mejores resultados. Hay otra cosa importante, que es muy importante. Debemos de utilizar el recurso que tenemos. Si tenemos una extensión poca de voz, esa es la que utilizamos. Poco a poco ese recurso, con los ejercicios bien hechos, va aumentando poco a poco, lógicamente hasta un límite razonable, ¿verdad? Pero lo más importante es sacarle provecho a lo que tenemos. Si una persona tiene una voz pequeña, mediana, grande o muy grande, le sacará el provecho a esas condiciones. Pero no se debe intimidar porque otro tiene más voz o menos voz. No. Haga las cosas con lo que tiene lo mejor posible. Hay muchos cantantes que con una voz pequeña han obtenido muy buenos resultados. Porque lo importante es hacer las cosas bien. Eso es lo que vale. El que tiene unas condiciones pequeñas utilizará esos recursos adecuadamente, y el que tiene una voz grande lo utilizará lógicamente. Eso es muy importante porque muchas personas se dejan, ¿cómo se llama? Vamos a llamarlo así, intimidar porque tienen una voz X. No. Esa es la voz que tiene, la voz que la naturaleza que Dios le dio. Sáquele el mejor provecho y obtendrá los resultados, ¿verdad? Muy buenos. Hay cantantes con pocas condiciones y han hecho cosas muy buenas, y hay cantantes con condiciones grandes y también han hecho cosas muy buenas. Entonces lo importante es tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es lo básico. Y en el hablar es igual, ¿verdad? Para un locutor, un actor, una actriz, un declamador, un conferencista, lo importante es, ¿verdad?, recordando lo que hemos dicho,
para hablar. Cuando hablamos, decimos hablar, es hablar como normalmente, o conferencista, o un locutor, un actor, etc. Es sacarle el mejor provecho a esa voz y saber que va a utilizar no muchas notas, porque hablando en las diversas formas no se utilizan tantas notas. En cambio, para cantar se utilizan más notas, lógicamente. Pero la voz, ¿cómo se llama? Es igual, es la voz que tenemos, que la podemos utilizar para hablar, como lo hacemos normalmente, o para cantar. Hay un principio en la voz que dice: cantar es hablar correctamente sobre un giro melódico. Lo que significa es que cuando tú cantas, utilizas lógicamente una proporción mayor que en la voz, más que todo en las notas centrales y altas, y lógicamente agudas. Pero es un nivel de equilibrio que se debe obtener, el cual se logra tratando de tomar siempre el aire. Hay que acordarse de eso, tomar siempre el aire y después impulsar la voz con esa pequeña presión que se hace, ¿verdad? Que se hace, o hundimiento que se hace en la zona que está un poco más abajo del pecho, en el cual nos ayuda a proyectar la voz. Esa pequeña presión o hundimiento es muy importante porque te da una colocación mejor de la voz y en una forma sin menos esfuerzo. Por ejemplo, lo que hace es que tomas el aire y entonces haces ese pequeño hundimiento o presión, ¿verdad? E impulsas la voz, ese apalancamiento, y llevas la voz aquí a lo que es la máscara, que es la zona donde debe sonar la voz, ¿verdad? Teniendo lógicamente cuidado, ¿verdad?, de que la punta de la nariz, el sonido no es adecuado, pero en la zona, ¿verdad?, en la demás zona suena la voz en ese sentido. Bueno, espero que estas notas le puedan servir de ayuda. Estaremos en contacto y le deseo todo lo mejor, con tranquilidad, con paz, con conocimiento, con sabiduría. Y acordarse siempre, tomamos el aire antes de hablar o cantar. Es fundamental, es necesario. Además, el aire es algo que cuando tú tomas el aire, te sientes mejor y puedes pensar mejor porque tienes el aire dentro, ¿verdad? Ok, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Adiós, goodbye, chao.